Buenos días, espero que estén muy bien acá en el periódico La República, hoy junto a Rocío Aguilar, señora ministra de Hacienda, en un tema que se las trae. Nuevamente, doña Rocío, usted está aquí con temas que se las trae. Eurobonos, sí. Emisión de Costa Rica a nivel internacional, pedir a tasas de interés más bajas, con la posibilidad de que sea más líquido, con mayor facilidad de traer esos fondos por acá al país, y que no sea nada más el mercado interno, que financia al Ministerio de Hacienda. Doña Rocío, gracias por estar acá con nosotros. Hombre, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema. Quisiera en primer lugar mencionar que Eurobonos está en la agenda nuestra desde que yo me presenté al Congreso y les planteé cuál podría ser la ruta de consolidación fiscal. Dentro de esa ruta ya el Congreso había aprobado tiempo atrás la ley de fraude fiscal. Continuamos con el tema de la ley de fortalecimiento, que por dicha hoy ya es una ley de la República. En tercer lugar, estaba planteado desde entonces el financiamiento internacional, y ahora le digo por qué estaba planteado. En cuarto lugar, el proyecto de exoneraciones, que ha ido ya caminando de manera importante, una nueva ley de empleo público que habíamos prometido para el año 2019 y que estará para el primer trimestre, marzo, y posteriormente teníamos también el de rediseño institucional que se habló del año 2020. Entonces, esa ruta completa es la que marca el proceso de consolidación de las finanzas. ¿Por qué? Porque siempre dijimos que la reforma era necesaria, pero que no era suficiente. Y esa suficiencia la va a ir dando el resto de cambios de carácter legal. Hay varias cosas que la gente se pregunta, que por qué 1.500 un año, 1.500 el segundo año, después 1.000, ¿por qué no hacerlo nada más un año? ¿Y por qué no hacerlo tal vez por un tiempo establecido, por un monto preciso, nada más de año por año? Y es algo que la gente a veces no entiende, y usted me dijo, esto lo quiero explicar bien para que la gente entienda el por qué. Sí, vamos a ver, Costa Rica, con su reforma fiscal, necesita de un periodo de unos 4 años para ir consolidando toda esa reforma. Llamamos consolidación al momento en que suceden dos cosas. Uno, que ya no hay déficit primario, es decir, que nuestros ingresos corrientes cubren los gastos corrientes, excluidos los intereses. Y segundo, que se cambia la trayectoria de la deuda. Nosotros venimos por años con deuda creciente y aún esta reforma no le cambia la trayectoria, lo que hace es que mitiga la pendiente de la deuda. Entonces, a donde nosotros nos conducimos es al momento en donde hay un balance primario que es el que permite que ya le cambie, digamos, es la curva de inflexión en la deuda. Los mercados necesitan ver que Costa Rica tiene, por así decirlo, a la par de la reforma, resuelto sus necesidades de financiamiento hacia adelante, no de un solo año. ¿Y por qué necesitan eso? Porque ya saben que la deuda del gobierno de Costa Rica, el tamaño de la deuda del gobierno de Costa Rica en el mercado local genera un enorme estrujamiento. Es decir, si yo solo me financio en el mercado doméstico, en el mercado local, lo que hago es quitarle al resto la posibilidad de financiarse porque yo estoy capturando los fondos. Pero además lo que genero es que las tasas de interés sigan creciendo. Claro. Es muy difícil hablar de reactivación económica si los mercados financieros no tienen la posibilidad de prestar a tasas competitivas al mercado. Entonces, por eso es que es importante no un año, sino poder decirle al mercado, Costa Rica ya resolvió su problema de financiamiento para los años venideros. Claro, por supuesto. Y entonces se están planteando 2.500 en el 2019, 1.500 millones de dólares en el 20 y 1.000 en los años restantes. Es decir, esto trascendería incluso al gobierno actual, el gobierno de la República. El siguiente gobierno tendría resuelto al menos durante el primer año
su acceso a mercados internacionales. Entonces, simplemente eurobonos, para decirlo muy sencillo, es una posibilidad de ir a un mercado mucho más grande donde yo puedo obtener dinero a una tasa más baja y a un plazo más alto. Hoy por hoy yo podría ir al mercado y obtener una tasa, por decirle una de referencia, del 7% a 10 años. Yo me estoy financiando encima de 9 y a 3 años. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a los costarricenses que el gobierno no se está pudiendo financiar a tasas más bajas y a plazos más largos porque el proyecto de eurobonos no camina? Algunos otros han venido argumentando que con esa calificación de riesgo que tenemos, no es conveniente ir a los mercados internacionales. Recordemos que uno de los temas más críticos que señalan las calificadoras es cómo nos vamos a financiar. Entonces, aprobar eurobonos es decirle a las calificadoras, ya tenemos garantizado cómo nos vamos a financiar y le quitaríamos, digamos, ese elemento negativo que aún mantiene el país frente a las calificadoras. Por supuesto. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué nos vamos a endeudar más? Eso no es endeudarse más. Yo ya tengo claro cuánto dinero requiero por mis vencimientos y por mi déficit. Entonces, eso que ya yo tengo claro que tengo que financiar, en lugar de hacerlo todo en el mercado local, es compartir parte, en primer lugar, con organismos multilaterales que estamos trabajando, el BID, el BCE, la CAF, que por cierto viene, creo que empieza el día de hoy, la misión. Ya con el BID terminamos la misión, con el BCE lo estamos trabajando y entonces forma parte, digamos, son complementarios. Otros dicen, ¿y por qué no lo hace todo con las multilaterales? Yo sería feliz, pero las multilaterales no nos van a dar 6.500 millones de dólares. Así que yo creo que tenemos la oportunidad de ayudarle al país a quitar uno de los riesgos más altos que tiene y las cargas más altas que tiene, que son la carga de intereses. No existe ninguna razón objetiva para decir no aprobemos eurobonos. Eurobonos no solo significa financiarse más barato, digamos, afuera. Cuando Costa Rica ha hecho emisiones en el mercado internacional, lo que sucede no solo es que se financia a una tasa más baja, sino que el costo de los recursos locales baja. Claro. Y la experiencia en las dos últimas, creo que son en las dos últimas colocaciones, es que logramos reducir 400 puntos base el costo de los recursos. Es decir, si hoy estamos al casi 10%, uno podría simplemente decir que es del 6%. Quizá no se pueda repetir la misma historia que en el pasado, pero se va a reducir. Claro. Lo otro, entre más tiempo demoremos, más problemas generamos al mercado local y además nos vamos a encontrar con unas tasas crecientes en el mercado internacional. Y vamos a dejar de aprovechar las ventajas y vamos a dejar de capitalizar la reforma fiscal. Claro, por supuesto. Nos encontramos aquí con la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, conversando sobre los eurobonos, lo que podría significar para la economía nacional. Y es curioso porque creo que todos los costarricenses sentimos ese problema de que Hacienda tenga que estar haciendo ese estrujamiento en el mercado interno. Vemos como las tasas de interés en colones han ido creciendo, obviamente las de dólares han crecido también por una cuestión internacional, pero bueno, la gran mayoría de entidades financieras lo han dicho. No podemos ofrecer créditos a mejores tasas, no podemos ofrecer créditos con mayores accesibilidades porque el riesgo es mayor. Sí. Y es parte de que Hacienda necesita conseguir ese dinero porque si no Hacienda también no puede tener dinero para pagar a los salarios y el resto de las cosas. Sí, pero además todos aquellos que hablan de reactivación, porque esa es la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la reactivación? ¿Cómo va a hablar usted de reactivación cuando tiene un mercado financiero totalmente atrapado por las necesidades de Hacienda?
cuando además vas forzando todos los días las tasas de interés. Pero no es que me sale caro a mí como Hacienda, es que cada vez que por mi voracidad, digamos, en el mercado, yo me capturo un pedazo de ese mercado y presiono la tasa de interés, la tasa que sube es el que tiene un préstamo para su casa, un préstamo para su carro, el que tiene préstamos de tarjetas, o sea, tiene deudas de tarjetas de crédito, y entonces todos nos estamos todos estamos perdiendo la oportunidad que mejoren nuestras condiciones de financiamiento, de tasas y de plazos. Así que no, de nuevo, no hay una razón de peso que diga por qué eurobonos no. Una de las preocupaciones que tenía el Congreso es que ya con esto resuelto, la ministra de Hacienda se va de fiesta. No, con esto resuelto, nosotros le agregamos una condicionalidad. Recuerde que la reforma fiscal y el logro de esta reducción del déficit depende del cumplimiento de la regla fiscal. Y entonces yo lo que dije es, a partir del segundo año de eurobonos, yo no los voy a poder usar si no cumplo la regla. Es decir, yo me comprometo a que efectivamente la disciplina en gasto que hemos tenido se mantenga. Otro argumenta que vamos a afectar al sector exportador con esta entrada de dólares. Eso no es así, por la sencilla razón que, para empezar, a partir de mitades de este año hay que empezar a repagar los 1.000 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas, y simplemente ya comparo los 1.000 contra los 1.500, hay 1.000 que ya resolví. Segundo, que yo tengo vencimientos en dólares importantes en este año. Claro. Es decir, hay más allá de un calce de monedas, y esto entonces no estaría generando en el mercado cambiario una presión para que se vaya a la baja. Para un lado, para otro, casi que se convierte en algo, digamos, de lo más neutro posible. ¿Por qué? Porque hay vencimientos importantes en moneda extranjera hoy día, más el préstamo del Fondo Latinoamericano de Reservas, que si está el ingreso de dólares, el Banco Central podría pagarlo incluso de manera anticipada. Entonces, tenemos el compromiso de seguir alineados en la parte de gastos, porque además hay una regla fiscal que los diputados me dicen, ¿y cómo hago yo para garantizarme que usted cumple la regla fiscal? Bueno, porque a mí me aprueban el presupuesto en la Asamblea. Claro. Y si yo llego con un presupuesto que no cumple la regla fiscal, lo que voy a lograr es que no me aprueben el presupuesto. Entonces, yo creo que está lo suficientemente amarrado. Además, en estos días saldrá el reglamento de regla fiscal, que hemos trabajado con la colaboración, entre otras, del BID, y estamos incorporando la creación de un consejo fiscal, que es una buena práctica demostrada en el mercado, y es, por así decirlo, un órgano que funcionaría como revisor garante del cumplimiento de la regla, que en todo caso la ley tiene previsto también ese papel para la Contraloría. Y en ese Consejo Fiscal la idea es que hayan 2 representantes de los diputados o de la Asamblea Legislativa, de tal manera es que a todos nos interesa. Sí. Y nos interesa porque si no, no vamos a lograr la meta de consolidación que nos planteamos. Claro, por supuesto. Doña Rocío, es un tema bastante llamativo. Ahora que usted lo decía, la gente el año pasado sintió mucho la presión, más que en tasas de interés, lo sintió mucho en el tipo de cambio. Uno de los agentes económicos que más necesitó, más requirió dólares el año pasado fue Hacienda. De hecho, fue parte del por qué el tipo de cambio se fue para arriba. Y usted mismo lo está diciendo, estos años Hacienda necesita repagar una buena cantidad de dólares solamente en deuda, porque obviamente lo que son salarios, lo que son transferencias y todo este tipo de cosas es en colones, no es en dólares. Pero bueno, esa presión se podría ver también otra vez en el mercado. Sin eurobonos, ¿podríamos decir que viviríamos un 2019 parecido al 2018? Vamos a ver, que otro año de horror, dice usted. Vamos a ver, sin eurobonos, Hacienda va a ir a financiarse.
cuando Hacienda se vaya a financiar sin eurobonos, de lo que podemos estar absolutamente seguros es que las tasas de interés van a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque Hacienda no puede dejar de financiarse, porque si no se financia, no paga salarios, no paga las transferencias, y la misma historia que vimos el año pasado. No está siquiera considerado volver a usar letras del Tesoro. Eso está totalmente eliminado de las posibilidades. Eso se usó el año pasado porque estábamos con la reforma pendiente. Entonces, lo que vamos a hacer es a generar presión en el mercado. Por eso yo le digo, eso es como que usted llegue a una ventanilla y le dicen, ¿quiere un préstamo a 10 años al 6% o quiere uno a 3 años al 10%? Si usted dice que quiere uno a 3 años al 10%, explíqueme qué es lo que quiere hacer, porque no tiene ninguna lógica. Claro, por supuesto. ¿Qué le preocuparía a usted más como ministra de Hacienda que no se logre el tema de eurobonos, que en la Asamblea Legislativa no se apruebe el tema de eurobonos? Está claro que ya usted lo acaba de decir, bueno, letras del Tesoro, además de que tampoco es que solucione gran cosa, porque tampoco no es una cantidad de dinero llamativa. Bueno, los contratos de colocación podría ser otra figura, pero todo eso es a lo interno, y obviamente generar ventanillas y generar subastas donde sea llamativo para el público. ¿Qué le preocuparía a usted? ¿Qué cosa no la deja dormir, digámoslo así? Bueno, porque lo que haríamos es que se puede llegar a materializar ese riesgo de refinanciamiento. Y materializar el riesgo de refinanciamiento es que el país pueda entrar en imposibilidad de pago, ¿verdad? Y entrar en imposibilidad de pago, si quiere acercarse a eso, es realmente haber tirado por la borda todo el esfuerzo que se hizo con la reforma fiscal. Perfecto. Un último comentario que usted quisiera dejar para los señores diputados, para los costarricenses, respecto a la importancia de los eurobonos. Los eurobonos, ya explicamos por qué es importante, porque nos van a permitir financiarnos a plazos más largos, a tasas más bajas. Pero quiero dejar el mensaje que tampoco podemos seguir dándole vueltas a eurobonos y que dure muchos meses más. Yo esperaría que eurobonos esté aprobado en este primer semestre del año para poder cuanto antes empezar a hacer todas las contrataciones e ir al mercado lo más pronto posible. Ir al mercado más tarde hace que los aumentos de tasas de interés que tiene previsto la FED me los tenga yo además que absorber. El solo hecho de que los eurobonos se aprueben, aunque no vayamos al mercado, le va a bajar de manera notable la presión al mercado doméstico incluso. Tenemos una seguidilla de demanda de menor rendimiento en nuestros bonos desde que la Sala Constitucional le dio luz verde a la reforma, y lo que ha venido es cayendo. Esto a pesar del efecto de las calificadoras. Hemos venido recuperando terreno, es un momento importante y hay que aprovecharlo. Estos momentos no duran para siempre. El mercado está esperando a que Costa Rica, aprobada la reforma, logre los contratos, logre los eurobonos, y vamos a tener muy buenas posibilidades de colocación. Esto no porque lo diga yo, esto es porque ese es el mensaje que hemos recibido de los mercados internacionales. Nosotros le damos seguimiento diario, hacemos conferencias con inversionistas internacionales. Costa Rica tiene muchísimas cosas atractivas, más allá de la calificación, tiene muchísimas cosas atractivas. Es un país, me parece, que los mercados siempre van a ver con buenos ojos. Todas esas otros temas atractivos. Nosotros lo que tenemos es un problema fiscal, pero en una buena medida el resto de los temas que son relevantes para los inversionistas, el tema de la seguridad jurídica, el tema de una democracia de muchísimos años, el tema de la institucionalidad costarricense,
Un país con el nivel de exportaciones que tiene, de productos no tradicionales, donde no hay un solo producto, digamos, del que se dependa, que te puede tirar el mercado, que te puede cambiar dramáticamente las exportaciones. O sea, todos estos temas positivos que tiene el país no los estamos aprovechando. Si solo nos quedamos en el mercado doméstico, no vamos a lograr generar empleo porque no va a haber la reactivación que se espera, mientras el Ministerio de Hacienda siga siendo como dicen, un elefante en una cristalería, ¿verdad? Capturando todos los fondos y haciendo que los fondos sean cada vez más caros. Perfecto. Señor Rocío, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Perfecto. Para más informaciones sobre este tema de los eurobonos, acá en la República vamos a estar conversando con diferentes especialistas, gente del mercado, economistas, gente que quiere hacer entender de la necesidad de esta colocación internacional por parte de Costa Rica. Para todo lo demás está www.larepublica.net. Muy buenas tardes.